Sopla, sopla, sopla en la adoración, tu temor. Pues, antes que todo, le doy gracias a Dios por permitirme hablar de su palabra. Pero Dios puso en mí esta palabra desde hace un tiempo. Pero conforme iba pasando el tiempo, las semanas pasadas el pastor nos compartió algo que es hermoso, que para mí llegó muy fuerte, que fue la ecuación de Dios. Y la ecuación de Dios es lo que nos dice en Juan 1:12. Más que a todos los que le recibieron y creen en su nombre, nos ha dado la potestad de ser hijos de Dios. ¿Cuál es la ecuación? Recibir más creer igual a hijos de Dios. Eso es lo más hermoso, porque el testimonio el Espíritu de Dios da testimonio de este Espíritu que somos sus hijos, y esta es parte de lo que Dios tiene en nuestra vida. ¿Y cómo lo podemos demostrar? ¿Sí? Porque es algo de decir, los que lo recibieron y creen en su nombre nos ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero ¿cómo lo podemos mostrar? El hecho interno en nuestra vida es recibir. ¿Cuál sería el hecho externo? Dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces, mi hecho que yo creo en Dios, yo tengo que confirmar ese hecho a través de ¿qué? De bautizarme. El bautizo no es una palabra castellana o española, es una palabra que viene del griego. Bautizar quiere decir sumergir, pero no sumergirme, yo autosumergirme, sino el hecho de bautizo es que uno me sumerja, ¿sí? Y en Romanos 6:3, de lo que nos compartió el pastor, decía: ¿no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Pero el hecho de que yo me bautizo, porque podemos recibir a Cristo, pero otra vez no le creemos, porque mucha gente cree en Jesús, pero no le cree a Jesús. Yo tengo que confirmar con ese hecho de lo que Dios ha hecho en mi vida, es de que si yo fui sepultado con Cristo Jesús para el perdón de pecados, yo tengo que resucitar en una nueva vida. Pero todos nos podemos quedar en ese hecho de que así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Y esto es todo? O sea, ya recibí, ya creí, ya me bauticé, ya tengo vida nueva. ¿Y qué significa andar en vida nueva? Es buscar el corazón de Dios. Y Él nos dice, y esta es una palabra que quiero que pongan mucha atención, porque esto Dios habló en mi vida, pero para dárselos a ustedes. ¿Han oído alguna vez la voz de Dios? ¿Saben cuál es la voz de Dios? No se pregunte que quieren oír la voz de Dios al Biblia. Esta es la voz de Dios. Desde Génesis hasta Apocalipsis. Esa es la voz de Dios. Pero hoy Dios te dice, en la versión Palabra de Dios para Todos, en Jeremías 29:11, pongan mucha atención, mis hermanos. Sé muy bien lo que tengo planeado para ustedes, dice el Señor. Son planes para tu bienestar, no para tu mal. Son planes de darles un futuro y una esperanza. Entonces ustedes me llamarán, vendrán, llorarán y yo los escucharé. Me buscaré y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Ese es caminar en una nueva vida. Buscar a Dios con corazón. ¿Cómo lo podemos hacer? Es permitir que el corazón de Dios toque y transforme nuestros corazones. Es reconocer el amor de Dios en lo que hizo por nosotros en la cruz.
Cuando nosotros reconocemos el sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz, vamos a reconocer el amor que tiene Dios para con nosotros. Porque Él dio la vida por cada uno de nosotros, aún sin merecerlo. Y eso es precisamente permitir que el corazón de Dios toque y transforme nuestros corazones, ¿sí? En nuestro diario vivir, la maldad, las tribulaciones, la angustia, el rechazo por seguir a Cristo, es un tiempo en el cual necesitamos un corazón fuerte. Necesitamos un corazón fuerte para soportar toda la maldad, las tribulaciones, la angustia, los rechazos por seguir a Cristo. No sé si ustedes lo han experimentado. Nosotros sí hemos experimentado el rechazo de nuestra familia por haber conocido a Dios. Muchas personas han considerado su dieta y ajustando un estilo de vida con un programa de ejercicios para evitar los efectos de un ataque al corazón. Si podemos acelerar nuestras vidas, ¿por qué no podemos preocuparnos por un corazón espiritual? Nos preocupamos muchas veces más por lo físico que por lo espiritual. Después de todo, la vida física es controlada por el corazón. Pero la vida eterna es un asunto de decisión hecha con el corazón espiritual. Es como tomamos nosotros decisiones. Por este motivo nosotros debemos de andar en una vida nueva, olvidando nuestra vieja manera de vivir. ¿Cuál es esa manera? Es nuestra vieja manera de vivir en 1 de Juan 2:16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Eso es lo que nosotros tenemos que dejar de hacer. Dejar de mirar, dejar de pensar en las cosas del mundo y los deseos de la carne y los deseos de los ojos. Salomón comprendía muy bien esta situación. Salomón escribió la mayoría de los proverbios, y en Proverbios 4:23 dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Fíjate qué tan importante es el corazón para Dios. Jesús dijo en Mateo 12:35: el hombre bueno, del buen tesoro del corazón salen buenas cosas. Qué tan importante para Dios es el corazón. Y el hombre malo, del mal tesoro sacan malas cosas. Mas yo les digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ellas se darán cuenta en el día del juicio. Porque tus palabras serán justificadas, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. ¿Qué tan fuerte es nuestra responsabilidad de tener un corazón conforme al corazón de Dios? ¿Cómo es tan importante andar en una nueva vida? Porque por lo que digamos o lo que hagamos, seremos juzgados. Ya no serás juzgado después de que recibiste a Cristo. Antes de Cristo ya no serás juzgado, porque ya recibiste a Cristo. Ya recibiste un juicio. El juicio fue haberte dado cuenta lo vil y lo necio que eras, y que por eso aceptaste a Cristo. Y en ese momento ya fuiste juzgado en Cristo. Pero déjame decirte que vamos a ser juzgados conforme a la palabra de Dios. A lo que tú digas, a lo que tú hagas, porque toda palabra necia, seremos juzgados. El amor y es el andar en una vida nueva. Es que seamos creyentes, discípulos de Dios, varones y mujeres transformados y renovados conforme al corazón de Dios. Que seamos transformados conforme al corazón de Dios. Y tenemos como ejemplo a David, ¿sí? ¿Quién está mejor capacitado para llevarnos hacia el corazón de Dios que un varón conforme al corazón de Dios? En Hechos 12, del 21 al 22, dice, si quieren anotarlo. Me voy rápido porque es un poquito largo lo que traigo. Entonces el pueblo pidió un rey. ¿Quién pidió un rey? El pueblo. Dios le dio a Saúl, hijo de Cis, que era de la familia de Benjamín, quien fue rey por 40 años.
Después de destronar, de quitar a Saúl, Dios nombró al rey David, de quien dijo: David, el hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, porque está dispuesto a hacer todo lo que yo le diga. Un corazón conforme al corazón de Dios hará todo lo que Dios nos pide que hagamos. Ese es el primer principio de tener un corazón conforme al corazón de Dios. ¿Por qué Dios quitó a Saúl? Eso nos puede suceder a nosotros, mis hermanos. Dice que mire que el que está firme que no caiga. ¿Sí? Debemos estar bien firmes, mis hermanos. El fracaso del rey Saúl era evidente por su falta de fe, falta de confianza en Dios, su orgullo, la desobediencia. No aceptó la culpa, le echó la culpa a los demás, consultó a divinos y quiso matar a David por envidia, por celos, y nunca se arrepintió. Pero a ver, nosotros podemos caer en esta situación. Podemos tener envidia por falta de fe y confianza en Dios. Y no es que matemos a alguien, como Saúl quería matar a David, sino que podemos matar a la gente con chismes, con intrigas. Pero déjame decir que una vez en Cristo no debemos de tener oídos que acarreen o que guarden basura. Para que exista un chismoso se necesitan oídos. No seas tú ese oído. Hay que ser conforme al corazón de Dios. Hay 4 características que Dios escogió a David. Dios conocía el corazón de David. Y David estaba dispuesto a hacer todo lo que Dios le diga, porque conocía a Dios. ¿Conoces a Dios? ¿Conoces a Dios? Para hacer todo lo que Él te diga. Hay 4 características, que son 4 características que pueden ser también para nosotros. No dejemos de observar. Su actitud de David, su apariencia, su unción y su adoración a Dios. La actitud es lo que preparó a David para Dios. Y David era el objetivo de la búsqueda de Dios, un varón conforme a su corazón. David vio algo en él que nadie más podía ver, una actitud, una apariencia, su unción, que guardó su unción y su adoración a Dios. En Primera de Reyes 9:4, dice: y si tú anduvieras delante de mí como anduvo David tu padre, en integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado, es un corazón íntegro, y guardando mis estatutos y mis decretos, yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre, como habló David a su pueblo, a su padre, diciendo: no faltará varón de tu descendencia en el trono de Israel. Esta palabra es para nosotros. ¿Vivimos en integridad? ¿De corazón, siendo justos? ¿Haciendo todas las cosas que Dios nos ha mandado hacer? ¿Guardamos su palabra? Si nosotros hacemos todo esto, Él mantendrá nuestra casa en pie para siempre. ¿Cuándo? Cuando vivimos en integridad de corazón. Y déjame decirte que si nosotros vivimos en confianza, vivimos en fe, ustedes y yo, nuestra familia vivirá en fe y en confianza en Dios. Por eso decía Josué: yo y mi casa serviremos a Jehová. Si podemos verlo, pues siempre decimos ustedes y yo, podría decir Josué. Pero Josué, ¿por qué dijo yo y mi casa? Porque yo debo ser ejemplo para mi casa. Y cada uno de nosotros debemos de ser ejemplo para nuestra casa. Podríamos hacer una larga lista de las cualidades, características, dones, talentos, logros de David. Por ejemplo, su hijo Salomón tuvo problemas serios en su vida. Salomón tuvo problemas, era sabio, pero tenía muchos problemas.
tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David, y nunca se arrepintió. ¿Sí? Pero un momento, podemos hacer un pequeño paréntesis. ¿No es este el mismo David que cometió adulterio con Betsabé, que luego mintió al respecto y cometió un asesinato deliberado para ocultarlo? Y sin embargo, un hombre conforme al corazón de Dios. ¿No te has preguntado que somos iguales? Hemos cometido muchos errores y somos conforme al corazón de Dios. ¿Sabías que David fue el único que conoció la gracia de Dios en el Antiguo Testamento? ¿Acaso es la cantidad de mujeres lo que provocó la diferencia entre David y Salomón? No, de hecho la diferencia no existe en cuanto al pecado, porque en términos del pecado no hay diferencia. El pecado es común entre todos los hombres. Nunca es un asunto de la cantidad, ni del grado del pecado, porque el pecado es parte de nuestra naturaleza. Todos somos iguales, culpables delante de Dios. Dice que por cuanto todos pecamos habíamos sido destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecamos habíamos sido quitados de la presencia de Dios. Y todo pecado es igual de pecado. Si tú te robas un clic o te robas un carro, es lo mismo para Dios. En Gálatas 5:19 dice: y manifiestas son las obras de la carne. Y tal vez no estemos en adulterio, en fornicación, en inmundicia o lascivia, tal vez no. Pero puedes andar en idolatría, en enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, borracheras y cosas semejantes a esta. No estamos exentos de pecado. No era la medida del pecado lo que estableció una diferencia entre David y su hijo. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el pecado de David y el pecado de Salomón? La actitud del corazón de David. La relación única que David tenía con Dios y su palabra era su actitud hacia él. Esto no es una excusa para el pecado de David. Tampoco es que Dios nos disculpe, que no, de ninguna manera. No significa que Dios lo pasara por alto. El profeta Natán le mostró a David su pecado. Le dijo cuál era su pecado. Lo exhibió. Y aún tuvo consecuencias muy grandes, David. Sencillamente señala que a pesar de su pecado, David no se desvió del amor por Dios, por la palabra, por su palabra. Y miren, mis hermanos, quiero leer esto, es el Salmo 51. El Salmo 51 habla realmente cuando David supo que había ofendido a Dios. Y el Salmo 51 que nos lleva a todos a reflexionar lo que estamos siendo y lo que podemos llegar a ser conforme al corazón de Dios. Por eso es que David fue conforme al corazón de Dios. Dice, Salmo 51 del 1 al 12: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones. Y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu justicia. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve.
Hazme oír gozo y alegría y sé recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mi pecado y borra todas mis rebeliones. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que Dios quiere. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Esto es lo que le hizo a David ser un hombre conforme al corazón de Dios. David también tenía una relación de amor hacia Dios que no podía romperse, ni aún por los terribles pecados. David pecó, lo reconoció, encaró las consecuencias y continuó siguiendo a Dios. Salomón también pecó, pero permitió que sus muchas mujeres apartaran su corazón. Sin embargo, las características más sobresalientes de la vida de David fue su actitud de oración hacia Dios y hacia su palabra. Por lo tanto, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Cómo? Teniendo una actitud de corazón hacia Dios y hacia su palabra. El arrepentirnos de nuestro pecado como lo hizo David. ¿Estás arrepentido de tu pecado? ¿Tienes un corazón íntegro de Dios? En 1 de Juan 1:9 dice que si nosotros confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. ¿Por qué podemos decir esto a Dios? Porque Dios nos está formando un corazón conforme a su corazón. Porque Dios está poniendo un espíritu nuevo dentro de nosotros. Dice el Señor en Isaías: vengan a mí y pongámonos a cuentas. Si tus pecados fueran como la grana, serán emblanquecidos como la lana. Si fueran rojos como el carmesí, serán como blanca nieve. Eso es lo que quiere Dios. Que tengamos ese arrepentimiento de corazón. Que podamos mostrarnos delante de Dios con un corazón conforme al de Él. Su apariencia. La segunda cualidad que tenía David, su apariencia. Lo que preparó a David para el liderazgo. El rey Saúl tenía la imagen popular que todo rey debía tener. Era alto, guapo y obviamente tenía la apariencia de líder. Yo he visto películas de Saúl y no era nada guapo como lo ponen. Pero la palabra dice que era alto, guapo y obviamente tenía la apariencia de líder. Lo que no tenía era un corazón como el de David. Es evidente que David no sobresalía en la multitud, no era muy alto como Saúl, pero tenía otras cualidades. Cuando Dios mandó a Samuel a escoger a David, le dio una indicación. En 1 de Samuel 16:1 dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? No empieces a salir de tu corazón que te duele gente que tú conoces y que se ha ido al mundo. Yo tengo dos personajes, bueno, son tres personajes, pero no voy a hablar de dos del otro, no lo hago por amor a Dios. Pero hay dos personajes que marcaron nuestra vida. Desafortunadamente se lanzaron a la farándula cristiana. Y ya no cantan para Dios, cantan para el mundo. Pero al principio era gente que nos edificaba por su testimonio. Ahora, desafortunadamente, Dios solamente sabe el corazón de ellos. Dice: llena tu cuerno de aceite, le dice Dios a Samuel. Llena tu cuerno de aceite y ven, y te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. 1 Samuel 16:7. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. ¿Saben por qué se lo dijo Dios a Samuel? En Samuel 16:11 dice: entonces dijo Samuel a Isaí, el padre de David: ¿son estos todos tus hijos? ¿Qué estaba haciendo el papá de David?
mostrando a todos los hijos porque eran más altos, eran más grandes, eran más guerreros que David. Pero Dios le dice, no mires a su parecer ni lo alto de su estatura. El papá de David estaba viendo el corazón de ellos, la estatura de ellos, pero Dios estaba viendo el corazón. Entonces dijo Samuel, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. En 1 Samuel 16:12. Y envió pues él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos. ¿Cómo era David? Era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer, pero no era alto. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. ¿En medio de quién? De sus hermanos. Su papá estaba viendo a los hermanos, no estaba viendo a David. Dios no estaba viendo a los hermanos, estaba viendo a David. Y Dios te está viendo aquí ahora. No mires a su estatura ni a su parecer, porque Dios mira el corazón. Algunas personas impactan al entrar en una sala debido a sus características físicas. Tienen una fuerza interior que rodea. Y no es que David fuera poco atractivo en su físico. También dice que él era de buen parecer. Él era un joven bien parecido, pero lo que le distinguía era su hermosura interior. Dicen que la alegría hermosea ¿qué? El rostro. La hermosura interior de David fue producto de su devoción a la palabra de Dios. Esa es la hermosura. La hermosura interior de cualquier persona va a ser la devoción a la palabra de Dios, porque no te dirá palabras ociosas. Será una persona que edifique tu vida. Ese es ser discípulo de Dios, que la gente edifique tu vida. En 1 Timoteo 4:12, y eso es para todos nosotros. Y Dios nos vuelve a decir esto. Guarden esto en su corazón, mis hermanos. Ninguno tenga en poco tu juventud, ni tu edad, ni tu condición física, ni tu situación económica, ni tu situación social. No, sino sé ejemplo a los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. No tengas temor, que Dios va a ver tu corazón. Prometas y cuando se hace ejemplo a los creyentes en palabra, en conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Esto es tener el corazón conforme al corazón de Dios. La unción, punto número 3, la unción, lo que preparó a David para el poder. Primera de Samuel 16:13. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. ¿Qué es la unción? Es la manifestación de Dios sobre nuestras vidas a través del Espíritu Santo. ¿Sabes qué pasó cuando te bautizaste, cuando creíste en Dios? Dios te dio la unción. Derramó sobre ti el Espíritu Santo. La unción de David le permitió tener el poder de Dios. Y el poder de Dios también nos lo da a nosotros. En Hechos 1:8 dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Pero, ¿te has preguntado si Dios está sentado a la diestra de Dios? ¿Que Jesús está sentado a la diestra de Dios Padre? ¿Sabes? ¿Estás seguro? ¿Sabes por qué podemos estar seguros? Porque iba a ser derramado el Espíritu Santo cuando Jesucristo fuera glorificado. Tú tienes el Espíritu Santo porque estás completamente seguro que Jesucristo está sentado a la diestra de Dios Padre. Ese es el sello que Dios nos ha dado. Dios confirmó
el que había sido elegido, rey ante Samuel, por la hermosura interior del corazón de David. ¿Sí? El mismo carácter que había hecho David, un siervo fiel en la casa de su padre, lo haría un siervo fiel de su Padre Celestial. Y se los voy a repetir. El mismo carácter que había hecho David un siervo fiel en su casa, de su Padre, le haría un siervo fiel de su Padre Celestial. Y todos somos hijos. Pero Dios te dice esto: obedece en el Señor a nuestros padres. Obedece en el Señor a tus padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Es el mandamiento que Dios nos da. Honra a tu padre y a tu madre. Honra. Para que te vaya bien y seas de larga vida. Y no estoy hablando de que tengamos más de 100 años. Larga vida es que vivas justa, íntegro, conforme al corazón de Dios, que tengas paz en tu corazón, que cuando lleguen tus días digas: el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Esto es la plenitud que Dios nos da en nuestra vida. Es lo que Dios tiene guardado en nuestra vida, lo que Dios quiere que nosotros tengamos. Este es el mismo principio que Jesús enseñó. ¿Cuál es lo que Dios nos enseñó? En Mateo 25, 23 dice: su Señor le dijo: bien, buen siervo fiel, sobre mucho has sido fiel. Fíjate lo que te dice. Tu Señor le dijo: bien, buen siervo fiel, sobre un poco has sido fiel. Miren, yo no lo estoy diciendo por presumir, porque no es esto. Gracias a Dios, a mí me dio la oportunidad de trabajar 2 asilos para ancianos. Era administrador, no era una persona que estaba ahí. Digo, por mi edad, era el administrador, y Dios me enseñó a tratar a las gentes adultas, a los adultos mayores, que yo ya era un poquito mayor. Y llegó un momento en que mi madre tuvo que, ya no podía vivir sola, y el corazón de mi esposa me dijo: ¿sabes qué? Honremos a nuestros padres. Fue mi madre, vivió con nosotros 3 años y pudimos honrar a mi madre. Al paso del tiempo llega mi suegra, y mi suegra vivió 13 años con nosotros hasta la edad de 101 años. Por eso fue que casi 3 años nos dejamos de congregar, porque estábamos de tiempo completo con ella. Pero lo hicimos con un amor. Aun cuando vemos que no teníamos muchas cosas en contra de mi madre, y mi esposa tenía muchas cosas en contra de su mamá, nosotros no dimos a su parecer, dimos su corazón, porque queríamos tener un corazón conforme al corazón de Dios. Y nosotros cuidamos a mi madre, cuidamos a mi suegra, y no saben la bendición que ha sido para nosotros. ¿Hemos padecido situaciones? Sí. Eso Dios no me va a dar riquezas, ni mucho menos, ni menos lo busco. Pero sí puedo decir que a mi madre, a mi suegra, ¿y saben qué? Hice la voluntad de Dios. Porque el primer mandamiento con promesa es: honra a tu padre y a tu madre. Saúl no contaba con la integridad que hizo de David un varón conforme al corazón de Dios. David fue un varón justo, que caminó reconociendo su pecado, en la integridad de su corazón, y Dios lo bendijo. ¿Quieres que tus hijos sean bendecidos? ¿Quieres que tus hijos sean bendecidos? Ser una persona justa e íntegra de corazón. Su honestidad hacia la palabra de Dios le proporcionó la dirección que necesitaba para guiar la nación de Israel. ¿Qué es lo que ha hecho Dios en tu vida?
tu honestidad hacia la palabra de Dios y te proporcionará la dirección para ti, para que tú puedas guiar a tu familia. Y esto debe de ser el mismo patrón que la vida de cualquier creyente, que cada discípulo busca con el corazón de Dios. Una correcta actitud de corazón hacia la palabra de Dios nos equipa para los creyentes, como creyentes, como discípulos, como todo lo que necesitamos para cumplir la misión que Dios nos encomendó. En 2 de Timoteo 2:15 dice: procurar con diligencia, presentándonos ante Dios aprobados, como obreros que no tenemos de nada de qué avergonzarnos, porque utilizamos perfectamente la palabra de Dios. Presentémonos, procuremos con diligencia presentarnos ante Dios como obreros que no tenemos nada de qué avergonzarnos, porque utilizamos perfectamente la palabra de Dios. Ese es por tener un corazón íntegro conforme al corazón de Dios. Punto número 4, la adoración. Lo que preparó a David para la guerra. David estaba preparado para la guerra espiritual, porque había establecido una relación de alabanza con Dios y con su palabra. ¿Qué es lo que hacemos cuando llegamos aquí? Oramos y alabamos al Señor. Pero no cantan para ti, no cantamos para nosotros, cantamos para Dios. El único digno de recibir la honra, la gloria, el poder y la alabanza. Y las guerras se ganan o se pierden en el corazón. Se le puede dar a un soldado el mejor adiestramiento, las mejores armas, más avanzadas, pero no se le puede dar un corazón. Con el corazón se ganan o se pierden batallas. Un corazón sano es aquel que está en Cristo, que depende de Cristo, que reconoce el señorío de Cristo en su vida. Es como la guerra se gana. Las guerras se ganan así, porque Cristo mora en ti, porque dependemos de Cristo, porque dependemos del Señor, porque reconocemos el señorío de Jesucristo en nuestra vida, porque Él es el Señor de nuestra vida. Y entonces ganaremos batallas. Pero un corazón enfermo es el que pierde batallas, es aquel que no está en Cristo, que está bajo el rencor, el resentimiento, la amargura, la falta de perdón. Y no es culpa de Dios, es culpa del corazón endurecido. Muchos dicen que la palabra de Dios es dura, es directa, ¿no? Pues sí es directa, pero es más duro el corazón que no permite que la palabra de Dios llegue a su corazón. Es más duro el corazón que la palabra de Dios. La adoración. Dice la palabra de Dios en Santiago 4:7: someteos a Dios, resistir al diablo y él huirá. Esa es la adoración a Dios, que nos sometamos a Dios. David fortaleció su corazón en la palabra de Dios. Él amaba la palabra, porque conocía a Dios, por eso ganó las batallas ante Goliat, pero lo más importante, ante el pecado. Esa es la mejor batalla que podemos ganar, es contra el pecado. Límpiame, Señor, crea en mí un espíritu nuevo. Él vivía, cantaba, alababa en cada evento de su vida, oraba, meditaba en la palabra de Dios. ¿Sí? La vida de David no fue perfecta. Lo que tenía era un corazón conforme a Dios y a su palabra. A pesar de su pecado, David nunca perdió su corazón entregado a Dios. Y no hablo de pecado, mis hermanos. Algo que pasó en nuestra vida, mi esposa y a mí, hemos pasado por situaciones muy difíciles. Pero la más difícil que hemos pasado mi esposa y yo fue haber perdido a nuestra hija. De 37 años partió con el Señor a causa de una enfermedad, pero nunca le reclamamos a Dios, nunca le dijimos por qué, Señor. No,
Siempre la palabra llegó a nuestra vida y pensamos siempre que ¿quién nos separará del amor de Dios? Tribulación, angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, peligro, espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos como ovejas contadas al matadero. Éramos rechazados. Y tanto que eres cristiano y tu hijo se murió. ¿Y Dios qué hizo? Nos atacaban, nos decían, y si no se lo callaban, pero nos veían como diciendo cristianos, y se llevó a su hija, ¿no? Por lo cual, después ya estábamos seguros que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni potestades nos podrán separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Somos más que vencedores por aquel que nos amó. Somos más que vencedores por aquel que nos amó. Porque cuando tú conoces la palabra de Dios, cuando tú tienes una relación con Dios, sabes a dónde vamos. Amén. Y yo estoy luchando, mi esposa y yo estamos luchando, mi familia estamos luchando, porque queremos ver a Cristo, pero también queremos ver a mi hijo. Eso es tener un corazón conforme al corazón de Dios. Con esto supimos lo que era alabar y adorar a Dios, nunca reclamarle a Dios, porque la voluntad de Dios siempre va a ser buena, agradable y perfecta. ¿Cómo puedes decir si tu hija se fue? Porque la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Orábamos porque la sanara, sí, definitivamente. Clamábamos porque la sanara, sí, pero la veíamos sufrir. Un poco que estoy haciendo así. Bajando su intensidad, su intensidad, su intensidad. Orábamos porque Dios tuviera misericordia. Pero tuvo misericordia de ella y tuvo misericordia de nosotros. Nuestro corazón quedará abierto y expuesto para hacernos una cirugía de corazón abierto. Sí, cuando nosotros le permitimos a Dios que llegue a nuestro corazón. Él quiere darnos un corazón que sea fuerte, que esté listo para la batalla. Todo empieza y termina con nuestra actitud de corazón. Dios es lo que nos prepara para tener una relación íntima con Dios. Dios nos prepara para tener una relación íntima con Dios. La partida de mi hija fue para tener una relación íntima con Dios. Por eso no podemos reclamarle a Dios. Porque Dios tiene un propósito para nuestra vida, como lo tuvo para mi hija. Lloramos, nos acordamos, nos entristecemos. Claro que sí. Creo que lo peor que puede suceder cuando uno pierde a su esposa se vuelve uno viudo o viuda. Cuando uno pierde a los padres es huérfano o huérfana. Pero cuando muere un hijo, no tiene nombre. No tiene nombre, decimos. Pero cuando estás en Cristo, todas las cosas vienen para bien a los que amamos a Dios. A los que conforme hemos sido llamados. Y una reflexión. Y sobre todo recordemos que debemos de tener un corazón sensible a la palabra de Dios. Es lo único que nos equipa para tener un corazón sano, conforme al corazón de Dios. Y la reflexión que podemos hacer es, ¿qué es lo que Dios está viendo en tu vida, mis hermanos? ¿Qué es lo que Dios está viendo en tu vida? ¿Tu actitud? ¿Eres oidor, olvidadizo o hacedor de la palabra? ¿Cómo está tu relación con tu prójimo? ¿Realmente estás mostrando a Cristo que mora en tu vida? ¿Estás honrando a tu padre y a tu madre? ¿Estás obedeciéndolo? Recuerda que nuestros padres no nos van a hacer daño. Nos castigan, sí. Nos están educando, sí. Pero no nos hacen daño. Tu apariencia. Y no hablo de vestir, sino de proceder con los demás. Dice Mateo 9:13, id pues y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Misericordia quiero y no sacrificio. Tu unción.
¿Has visto la unción que tú tienes? ¿Caminas conforme al Espíritu que mora en ti? En 1 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. ¿Qué pasó? Todas son estas nuevas. Tu adoración a Dios. ¿En qué ministerio le estás sirviendo a Dios? ¿En qué ministerio? Si tú no estás sirviendo en un ministerio, acerquémonos al pastor y sirvamos en la congregación. No tienen idea lo maravilloso que es servir en la congregación. ¿Sabes por qué? Hay un hecho. Todos los que servimos, cuando tratamos a la gente, reconocemos lo que nosotros éramos. Porque dentro de la congregación hay gente soberbia, hay gente dura, y dices, yo era igual. ¿Sí? Es una gente prepotente, pues si yo era igual. Cuando nosotros servimos nos damos cuenta de cómo es la gente, pero más bien la gente Dios la utiliza para que nosotros veamos nuestra condición. La vez pasada les dije que yo no soy monedita de oro para caerle bien a todos. Yo se los dije la vez pasada. Pero déjame decirte que esa monedita puede ser la que está tratando con tu carácter. Ese es servir a Dios. Que Dios trate con tu corazón. Porque Dios quiere que tengas un corazón conforme al corazón de Dios. Él fue misericordioso, fue perdonador, ¿o no? ¿No te perdonó? Y debemos de perdonar, porque es un mandamiento de Dios. Tu integridad de corazón. ¿Te has preguntado cuál es la integridad de tu corazón? ¿Estás haciendo todas las cosas que Él te ha mandado? Porque Él no ha venido a llamar a justos, sino a pecadores. ¿A dónde? Al arrepentimiento. Esa es la integridad de tu corazón. Que reconozcas tu pecado y tengas un arrepentimiento genuino delante de Dios. ¿Estás guardando su palabra, sus estatutos, sus decretos? Son preguntas que nos podemos hacer en nuestra intimidad. Porque nuestra relación con Dios es Él y yo. Y mi santidad, hay una sola forma de probar mi santidad. La única forma de comprobar mi santidad es en la intimidad con Dios. Porque yo ante ustedes puedo tener pueden tener una imagen mía, pero tal vez atrás en mi casa soy malo, soy una gente perversa, no sé. Veo pornografía, no sé. Por eso, para reconocer cómo estoy con Dios es en mi intimidad con Él. Ese es reconocer mi santidad. Y quiero aclarar, mis hermanos, y esto quiero ser sinceros delante de ustedes. No pretendo ponerles cargas a ustedes de todo lo que hablamos, pero debemos de pensar como Pablo. Pablo decía en Filipenses 3:13, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y algo que llegó a mi corazón, y yo quiero externarlo de esta forma a ustedes, mis hermanos, es que no considero haber llegado ahí. Yo sé muy bien que todavía no he alcanzado la meta, pero esto sí es lo que hago. Me olvido del pasado, pero también he decidido no fijarme en lo que he recorrido. Y me esfuerzo por alcanzar lo que está delante. Ahora me concentro en lo que me falta por recorrer con el fin de tener un corazón conforme al corazón de Dios. Eso es lo que me tiene que llenar.
No ver mi pasado, no ver lo que he recorrido, sino ir adelante, a la perfección, al supremo llamamiento de Dios. Esto es lo que yo quiero para ustedes, lo que Dios puso en mi corazón el día de hoy. Espero que esta palabra llegue al corazón de ustedes como llegó al mío. Oremos. Padre bendito, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor, por permitirme hablar de tu palabra, Señor. Yo te pido, Señor, Padre Todopoderoso, que seas tú, Señor, que ponga un corazón conforme a tu corazón, a mis hermanos, y te doy gracias por permitirme hablar de tu palabra, Señor. Gracias en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén. Amén.